al debate al entorno de Figurat. Hoy vamos a tener con nosotros a Daniel Silverio, que es del equipo de preventas de los productos de construcción en acero de ArcelorMittal. También nos acompaña Rigoberto Torres, que es del equipo de desarrollo de mercado de Gerdau Corsa en México. Y también tenemos la presencia de Carla Romea, que es director académico del máster en estructuras metálicas y mixtas. Como sabéis, hemos planteado un debate de largo título, desafíos para la transición en la construcción a un acero de bajas emisiones. Cada vez es mayor la preocupación de la que todos vamos siendo conscientes de el evitar por los medios que sean la emisión de carbono, de todo lo que implican esas emisiones a la atmósfera bueno, el mercado del acero realmente pues también está en ese camino y ese es un poco el tema que queríamos traer a debate. La estructura de la próxima hora va a ser la siguiente. Arrancará Carles con una breve presentación para ponernos en contexto en cuanto a situación, también un contexto numérico y a partir de ahí pues se abre el debate que estamos seguros que bueno, va a ser más que interesante con dos representantes de empresas pues realmente reconocidas en lo que es fabricación de productos de acero como es Arcelor y Gerdau. Así que no robo más tiempo, yo voy a hacer prácticamente labores técnicas y dejo el debate ya en esa primera presentación de la mano de Carla Romea. Muy bien, muchas gracias a moderador Albert Marull y como siempre agradecer a Figurat que nos dé esta tribuna abierta y poderla compartir con mis colegas, en este caso con Daniel Silverio de ArcelorMittal, que es puntera en la fabricación de largos de acero en todo el mundo, y también a Gerdau Corsa, al que agradezco muchísimo la participación porque es una referencia en México, un país en crecimiento y con una gran producción también respecto a la utilización del acero. Entonces, por edad y porque somos anfitriones, me he tomado la pequeña libertad de hacer esta pequeña presentación un poco para centrar cuál es la cuestión y ver un poco la evolución que ha tenido. Yo cuando estudiaba la carrera en el año 73 del siglo pasado, es cuando explotó la gran crisis del petróleo, que fue una crisis importantísima en la toma de conciencia de lo que representaba los gases de efecto invernadero. Les recuerdo que entonces un coche en Europa, un carro americano todavía me parece que es lo mismo, pero para nosotros, yo tomo la referencia en Europa, un coche normal y corriente gastaba unos 20 litros de gasolina, de nafta, a los 100 kilómetros. Hoy en día, un coche comercial del equivalente en aquella época, pues estaríamos hablando de que pueden gastar 3, 4, 5 kilos. Es decir, se ha hecho una reducción por la vía de la reingeniería importantísima en lo que representa el despilfarro de la energía, en este caso del petróleo, lo que serían energías fósiles. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque estamos hablando del 73, 74 y ahora estamos en 2023. Por tanto, a partir de el siguiente década en Europa, se habló por primera vez, porque se tomó conciencia de esta palabra que hoy todo el mundo utiliza, que es la sostenibilidad, tal como la decimos en castellano o en español en España, que se traduce por sustentable, traducción directa del inglés, o incluso los franceses que hablan de durabilidad o de durable. Esta palabra apareció por primera vez en la ONU, pronunciada por la ministra en aquella época, primera ministra de Noruega, y donde habló precisamente de un desarrollo sostenible. Es decir, la Tierra tiene una producción de materias primeras que si nosotros, por el hecho de depredarlas, las vamos reduciendo, estamos poniendo en peligro nuestra propia existencia, y esto se tuvo ya conciencia en el año
1987, pero viene precisamente de la crisis que hubo en la década de los 70 con la gran crisis del petróleo que supuso una grave desestabilización de los mercados. Por tanto, se emitió esta frase que recojo aquí: reconciliar la economía, el medio ambiente y el progreso social. Es decir, este es el compromiso que nuestra generación ha de tener para, sin dejar de crecer o sin dejar de producir o sin dejar de mejorar o de desarrollar, no hacerlo a costa de unas materias primeras que no son infinitas, y por tanto nosotros tenemos el deber de que a las generaciones, en mi caso de mis hijos y ya de mis nietos, les dejemos una tierra en un estado lo más favorable posible para su futuro desarrollo, y que no seamos unos depredadores que en gran parte ya lo hemos sido, y de ahí que esto tome esta importancia que tenemos ahora. Pues bien, desde este punto de vista, cuando nosotros hablamos de el desarrollo sostenible, vamos a ver que la construcción es uno de los sectores que más utiliza estos recursos naturales, que, como decimos, son recursos naturales limitados, no son infinitos. Esto quiere decir que cuando nosotros construimos, estamos causando un impacto medioambiental importante, y aquí les pongo una serie de números que son números generales. El 50% de los recursos naturales que hay en la Tierra se dedican a la construcción. El 45% de la energía generada en el mundo sirve básicamente para calentar, iluminar y ventilar edificios, lo que sería en este caso pues aire acondicionado, etcétera. El 40% del uso de agua que se utiliza también tiene una finalidad hacia la construcción. El 60% de las mejores tierras cultivables que se dejan de cultivar son para construir. El 50% del calentamiento mundial que presume que se produce de consumo de combustibles fósiles tiene que ver también con la edificación. Y, por ejemplo, para vean el contraste, de todo el agua que se gasta en el mundo, solo una parte muy pequeña es para consumo humano. Aquí hablamos del 2,7%. Estos son números globales, pero seguro que si los vamos trasladando y localizando en diferentes partes del mundo, estas proporciones serán diferentes. Hoy en día sabemos que el acero, que es un material fundamental en la construcción. Luego nuestros colegas de Gerdau y de ArcelorMittal quisieran que fuera más importante, pero en cualquier caso ya tiene mucha importancia. Está particularmente adaptado a estas exigencias de lo que se hará la construcción sostenible, o sea, este compromiso que nosotros tenemos para preservar este medio ambiente y, por tanto, de no depredar estos materiales básicos para la construcción. Sabemos básicamente que el acero deriva del hierro, ya lo sabemos, y que el hierro es uno de los materiales más abundantes que hay en la Tierra. Precisamente esto es una ventaja, pero hoy en día, y sobre todo en los países más desarrollados, en este caso en Europa, sabemos que la gran producción de acero, luego nuestro colega de Gerdau nos lo puede explicar con mucho más conocimiento de causa, proviene del reciclaje de chatarra. Por tanto, se hace acero a partir de acero ya existente. Por tanto, se está reciclando una gran proporción. Por ejemplo, en España ya esto representa más del 75%. Yo vivo cerca de una acería aquí en Barcelona, en un pueblo muy cercano que está Celsa, que es una de las producciones, y cuando pasas por Celsa ves la gran cantidad de chatarra que se genera, que luego se convierten en largos, en perfiles IP, doble E, etcétera. Por tanto, ya se ha tomado conciencia de esto desde el sector del acero, y nosotros sabemos que desde el año 1990, que es un punto importante porque es cuando se empieza a introducir en los procesos industriales todos estos conceptos de sostenibilidad, la reducción de consumo de energía y de consumo de materiales, en este caso, se ha ido reduciendo de manera importante. Y por tanto, ya desde el sector de la producción del acero,
lo que se llaman los gases de efecto invernadero, que es lo que nos interesa, luego lo veremos con más detalle. Ya se ha tomado conciencia de esto. Todo el agua que sirve para la producción también proviene del reciclaje y luego este agua se vuelve a reutilizar porque eh, pasa por tratamientos químicos que hace que este agua no se dilapide, y por tanto todos estos productos de desecho también que salen de la propia producción de las acerías también se utiliza, por ejemplo, como balasto para los trenes, para la utilización de materiales de materia primera en la producción de hormigones, etcétera. Por lo tanto, hoy en día, cuando hablamos de esta economía circular, es decir, de que todo este ciclo de vida, desde que el acero se utiliza, se vuelve a utilizar luego como chatarra, se regenera, etcétera, ya se ha tomado conciencia y cada vez es más importante en la producción mundial. Claro, esto estamos hablando desde Europa, no es exactamente igual en los países de América Latina o en América del Norte, etcétera, pero sabemos que todas estas producciones van ya en esta dirección. Entonces, cuando nosotros hablamos de descarbonizar la Tierra, aquí ponemos en un paquete todo lo que son gases de efecto invernadero, en donde el CO2 es el equivalente de todos ellos, pero hay muchos más. Está el metano, está el óxido de nitrógeno, etcétera, pero el más importante es el CO2. Cuando hablamos del CO2 y de descarbonizar la Tierra, quiere decir reducir al máximo esta producción de CO2 en cualquier ciclo industrial. Aquí abajo les he puesto un pequeño gráfico en donde se ve cómo desde la década de los 70, cuando hubo la crisis del petróleo, hasta el 2000, fíjense cómo ha bajado en picado el índice de consumo de energía y la producción de CO2. Pero también es verdad que como cada vez se construye más y cada vez el desarrollo hace que más industria vaya generando más cantidad de materiales, también es verdad que aunque se reduzca el CO2, si aumentamos las tasas de producción, también hay que controlar muchísimo estos balances que no son fáciles. Por tanto, aún y así se han hecho grandes adelantos, no suficientes, pero sí grandes adelantos para poder reducir estos costes. Y las grandes corporaciones, y hoy tenemos dos representantes que nos ilustrarán sobre esto, toman conciencia de cómo reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que producen este calentamiento global. Y ya sabemos los ecólogos que nos dicen que si hay un aumento de 1 grado en la Tierra, 2 grados, etcétera, todos los desastres y todos los desajustes que se van haciendo en la fauna, en la flora, etcétera, todo esto tiene una repercusión. Por tanto, hay un compromiso mundial que se ha ido produciendo en las diferentes reuniones internacionales. Ustedes conocen las de Kioto, conocen las últimas de París, que ahora se han refrendado en Irlanda, etcétera, en donde se habla que para el 2030 las emisiones de gases invernadero pues, se reduzcan a tasas muy pequeñas. Hay un esfuerzo importante y aquí vemos un poco los indicadores, esto de las hojas de ruta de la World Steel Association, que son todas las empresas que se dedican a esta producción de acero. Bueno, pues no solo reducir las emisiones de CO2 de gas invernadero, que es la más peligrosa, pero también reducir los consumos de energía, porque son importantes, mejorar los rendimientos de producción y, por tanto, cada vez utilizar menos energía para conseguir un material cada vez más perfeccionado, y finalmente, pues todo esto que llamamos genéricamente los sistemas de gestión ambiental, que son tan importantes, pues que se vayan implementando en todas estas producciones. Y ya por último, y con esto acabo, he hecho un pequeño balance de una posible construcción. Imaginemos un edificio de oficinas hecho con estructura metálica. He partido de un número redondo para hacer simple el ejemplo: 5.000 metros cuadrados. Vamos a tomar un número un poco, si quieren, no optimizado, ya que los que nos dedicamos al cálculo de estructuras podemos bajar de ahí, pero pongamos que
para la producción de una estructura de 5.000 metros cuadrados de un edificio vamos a utilizar unos 50 kilos de acero por metro cuadrado, con lo cual vamos a utilizar 250 toneladas de acero. Cuando nosotros, que es un factor que hemos de tener en cuenta, que también es variable en diferentes, para producir un kilo de acero necesitamos 21 megajulios, que es la medida de energía necesaria, con lo cual tenemos que utilizar estos 5 millones y pico de megajulios para la producción de esta estructura. Y los edificios públicos saben que normalmente se diseñan para 50 o 100 años de vida. Yo tomo 100 años porque es más fácil de hacer el ejemplo. Por lo tanto, estos 5 millones de megajulios repercuten en cada año con 52.500 megajulios año. Con lo cual, si buscamos lo que se llama el equivalente en toneladas de carbono, pues son estas 833,3 toneladas. ¿Esto es mucho o es poco? Entonces vamos a ver que durante la vida útil de este edificio de oficinas vamos a tener que utilizar iluminación, vamos a tener que utilizar calefacción, vamos a tener que utilizar aire acondicionado y otras energías. Y también, igual que hemos tomado estos 50 kilos por metro cuadrado, es un número también muy conocido, estos 50 kilovatios hora metro cuadrado, que representa la energía que va a gastar este edificio y por tanto podemos hacer un balance energético de cuánta energía va a utilizar este edificio durante los 100 años que va a estar de vida. Y con esto obtendremos la cantidad de energía que va a gastar y la vamos a comparar con la energía que hemos utilizado para producir el acero que hará que esta estructura pueda construir este edificio. Bueno, pues haciendo este balance, al final vemos que la producción de acero para este edificio, para que dure durante 100 años, respecto a la energía que va a gastar durante la vida útil de este edificio, es poco menos del 6%, lo cual es un valor relativamente asumible y nuestro empeño, o desde el sector de la producción de acero, hemos de conseguir que por cada tonelada o por cada kilo de acero, en vez de gastar tanta energía y producir tanto CO2, todos estos valores se puedan ir reduciendo. Normalmente se considera que para producir un kilo de acero se produce, y esto también depende de las zonas, entre 1,25 1,80 kilos de CO2, por tanto, esto es un valor que hay que saber, y luego también estos 21 megajulios que gastamos por cada kilo, bueno, pues hay que ver cómo se reduce o cómo no, y este es el camino o el compromiso que tenemos nosotros desde aquí. Y aquí acabo ya mi presentación y ya dejo que sean mis contertulios que a partir de aquí nos ilustren en sus diversos sectores. Muchas gracias. Pues con toda la libertad, no sé, hay algunos temas que podemos poner sobre la mesa, pero yo os preguntaría cuál es vuestra primera reacción en frente a lo que acaba de exponer Carlas. ¿Quién quiera de los dos? Rigoberto, Daniel. En primero, yo no sé Roberto, si estos valores que doy son así en vuestros entornos o son mayores o menores, pero si estamos de acuerdo en este orden, a partir de aquí, pues ya está. creo que totalmente de acuerdo, Carlos. Un saludo a todos. Este, sí, ahorita viendo un poco los datos que nos compartes, creo que estamos ahí de acuerdo con este concepto de qué tanto nosotros como industria estamos aportando al sector de la construcción, al generar productos más sostenibles. Y me quedaba yo con el primer dato, ¿no? Este rendimiento que, por ejemplo, nosotros podemos percibir en un auto, que en un principio consumíamos demasiado. Y yo creo que por ahí va toda esta eficiencia de los diferentes sectores. O sea, nosotros como sector siderúrgico no podemos estar ajenos a esa innovación. Y no solamente es innovación o pensar productos más verdes, sino también generar esta innovación de eficiencia operacional y de eficiencia energética.
con eso vamos a contribuir a reducir estos indicadores. Si bien, como lo escuchábamos, nosotros partimos ya en la mayoría de la producción de acero del reciclado de chatarra, del reciclado del agua que nosotros utilizamos, pues tenemos que ir incorporando más procesos para generalmente abonar en este contexto de la economía circular que también mencionabas. Hoy en día te puedo decir que como sector, y a lo mejor Daniel tendrá también algunos datos adicionales, pero nosotros en el contexto de economía circular, pues podemos decir que más del 80% de los residuos que generamos son reaprovechados como coproductos para otra industria. Mencionabas el tema de la escoria, tenemos el tema de los polvos metálicos, las mismas grasas, aceites que se generan, pues son reaprovechadas y con esto creo que el porcentaje que nosotros tenemos pues es importante. Y sí, muy de la mano creo que vamos monitoreando esta emisión, estos datos que comentabas del 1.25, del 1.80, depende de la región o del país donde se esté midiendo, pues creo que va acorde a las prácticas que nosotros estamos buscando. La intención es reducir en lo posible, bajar una mejora en nuestros procesos, pues estas emisiones y quizá estar por debajo del 1, ¿no? O sea, 0.9, 0.93, son como que las metas a corto plazo que queremos fijarnos, pero pues sí, está en mente de todos este monitoreo en las emisiones del CO2, por ejemplo. Bueno, buenas tardes con todos, buenos días, dependiendo de dónde se encuentren, cada uno de ustedes. Primero que todo, muy feliz, muy agradecido con Sigurat, con Albert, con Carlos por la amable invitación. Para mí es un doble honor, puesto que soy un alumno egreso del máster de estructuras metálicas y mixtas para edificación, cuyo director es justamente Carlos Romea. Así que un placer poder platicar sobre un tema tan interesante. Y creo que, pues como digo, Carlas en su presentación muy interesante y Rigoberto, creo que todos coincidimos en un punto, ¿no? Tenemos una convergencia muy clara de que tenemos que pensar en el futuro, pues en cómo reducir nuestras emisiones. ¿No? Tenemos la tarea de buscar procesos, alternativas más eficientes para disminuir todo el tema del impacto medioambiental que ya nos va pegando bastante duro. Y con eso les quería contar una rápida historia y de antemano les pido disculpas porque estoy un poquito afónico, justo porque el final de semana aquí, donde vivo yo en São Paulo, Brasil, estamos compartiendo con amigos y familia bajo una temperatura de pues entre 36 40 grados y de la nada, pues el lunes ya llovinando y se puso un poquito frío, así que pues me ha tocado una crisis de sinusitis brutal. Entonces es una prueba cabal de que sí o sí tenemos que hacer algo. Y hablando específicamente del rubro de la construcción, nosotros sí tenemos un papel medular en el proceso. Pues un dato muy interesante, lo cual obtuve a través de unos estudios que hicieron los colegas ingenieros estructurales de Inglaterra en el Instruct, nos muestra que, pues, cuando evaluamos lo que llamamos de un ciclo de vida de un proyecto de una edificación, un 50% de las emisiones de carbono tiene que ver con los materiales. Ok, no está de más que pensemos en un buen manejo del agua, del consumo de energía, etcétera, etcétera. Para eso ya tenemos muy buenas certificaciones como LEED, BREEAM, EDGE y unas cuantas otras que conocemos nosotros. Pero este es un dato muy interesante. Un 50% de las emisiones de un proyecto de una edificación tiene que ver con las materias primas. Entonces nosotros que
somos que estamos especificando materiales, eligiendo sistemas constructivos, pues tenemos un papel extremadamente importante, ¿no? En el futuro y en el sentido de reducir y controlar las emisiones. Carlas nos comentaba sobre el dato este de la producción siderúrgica en España. Es muy interesante, ¿no? El breakdown de lo que sería el acero que producido a través de recolección de chatarra. Estaríamos hablando de una cifra de un 70-75%. Y bueno, ese es un número fantástico. Lastimosamente, yo creo que la cifra, cuando miramos un poco el escenario global, es algo diferente. Si mal no estoy, para el año pasado, y mirando un poquito lo que nos cuenta el World Steel Association, yo creería que un 70% de la producción del acero mundial sigue siendo, sigue estando basada al manejo de mineral de hierro, ¿no? Y el proceso en horno alto. Y ya nosotros sabemos que este proceso sí nos genera unas emisiones muy significativas. Y aquí, si me permiten un paréntesis, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar estas cifras y hacer nuestros cálculos acerca de nuestra huella de carbono, porque no es lo mismo, ¿no? Producir un acero bajo un proceso, entre comillas, estándar, con mineral de hierro y horno alto, y producir un acero a través de recolección de chatarra y horno tipo arco eléctrico. Estamos hablando de cifras y emisiones de carbono brutalmente diferentes. Y con eso comento que desde el punto de vista del grupo ArcelorMittal, nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante importante en el sentido de pues implementar un paquete de iniciativas para atacar el problema. Digamos que como tenemos dos grandes objetivos, dentro de Europa, llegar a una reducción de un 35% de las emisiones para los años 2030, y pues ya para 2030 es un brinco, no falta mucho, estamos apurados, y para los años 2050 queremos llegar a la neutralidad de carbono, ¿no? Entonces, con ello vamos tratando de buscar alternativas y las cuales nos permitan ajustar nuestros procesos productivos, a cambiar lo que podemos en cuanto al manejo de las materias primas. Y bueno, si gustan, de hecho, les traje ah, no es que sea una presentación ni mucho menos, pero sí hay algunos videos interesantes que nos cuentan un poquito y nos ayudan a visualizar cómo vamos atacando el problema y cómo queremos nosotros y cómo pensamos que podemos llegar a este gran objeto de llegar a la neutralidad de carbono para los años 2050. No sé si puedo compartir pantalla por aquí. Seguro. No sé si, Carlas, quizá tendrías que dejar de compartir tú Uy, para uy, que... uy, uy, esto ya es más complicado, a ver si lo sé hacer. Sí, Sí. dejo de compartir pantalla ahora. Correcto. Entonces ahí ya Excelente. Daniel tiene manos libres. Veamos. Muy bien. No creo que Sí. el audio funcionará, pero bueno, lo Mm. importante es lo visual. Justo Ajá. mientras nos hablaba Carlas, yo busqué por aquí en la página de World Steel Association para que vean, ¿no? Efectivamente, estamos hablando, pues todavía seguimos con un 70% a nivel mundial, ¿no? De la producción de acero hecha bajo un proceso estándar, ¿no? Que nos entrega unas emisiones, pues, muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos dentro de ArcelorMittal atacar el problema? Básicamente, como les comentaba, ¿no? Este proceso de
producción de acero bajo horno alto, estaríamos hablando de una cifra de más o menos 2.500 kilos de carbono emitidos por tonelada de acero producida, mientras que un proceso con chatarra y horno tipo arco eléctrico, ya ese número se reduce de manera impresionante, ¿no? Ya no estamos hablando ni siquiera de una tonelada, es una 0,5, es una reducción importante. Entonces, básicamente, hay tres grandes pilares bajo los cuales vamos trabajando hoy por hoy en ArcelorMittal. Sí, entendemos que lo primero es utilizar la mayor cantidad posible de chatarra. Eso está clarísimo, clarísimo. Lo único es que entramos en un pequeño problema, es que pues, no tenemos la disponibilidad de chatarra que nos gustaría, ¿no? No hay. Y sobre todo para algunos tipos de productos como principalmente aceros planos, ya desde el punto de vista de aleaciones y propiedades mecánicas y demás, no siempre podemos llegar a lo que, pues, a lo que queremos desde el punto de vista técnico, manejando exclusivamente chatarra. Entonces yo diría que seguiremos con una porción importante del acero a nivel mundial producido siguiendo este procedimiento más estándar. Pero sí o sí, hay que buscar alternativas y opciones y incrementar la utilización de chatarra lo cuanto podamos, ¿no? Alternativamente al manejo de la chatarra, pues mientras no podemos contar con una disponibilidad muy grande, están algunos procesos alternativos, como por ejemplo el uso del proceso DRI, ¿no? Direct Reduction Iron, en que básicamente en el lugar del carbón, pues a la hora de buscar la reducción del mineral de hierro, nosotros trabajamos con gas natural, que sigue siendo algo problemático, pero por ejemplo hay muchas buenas posibilidades, hablando un poquito más a largo plazo, del empleo de alternativas como el hidrógeno, ¿no? Que hoy por hoy sigue siendo un poquito caro, pero sí hay buenas perspectivas por delante. Y también vamos trabajando de manera muy fuerte en lo que tiene que ver con el Smart Carbon, básicamente buscar secuestrar, ¿no?, el carbono a lo largo de los procesos productivos y luego tratar de utilizarlo y retroalimentar el sistema y con ello reducir también nuestra huella de carbono. Digamos que frente a todo este paquete de implementaciones, nosotros los hemos agrupado en una marca, en este caso se llama XCarb, y como, digamos, despliegues muy concretos, nosotros estamos hablando de un plan de inversión que se llama XCarb Innovation Fund, en que básicamente la empresa va buscando alianzas con startups, con empresas que estén enfocadas en el desarrollo de tecnologías para descarbonización de los procesos siderúrgicos, y básicamente lo vamos trabajando de la mano, entrando pues con la parte financiera, ayudando a estos proyectos a que podemos llevar a encontrar soluciones alternativas, ¿no? Adicional está una certificación que se llama XCarb Green Steel Certificate. Está un poquito más enfocada a los productos largos, planos, ¿no?, a las bobinas, las chapas, y una certificación llamada XCarb Recycled and Renewably Produced. Esta enfocada un poquito a la línea que manejo yo, que es la línea de productos largos, en este caso perfiles estructurales, y de estas sí, si me permiten, puedo hablar un poquito más al detalle, ¿no? Aquí sí estamos hablando de manejo de un 100% de chatarra como materia primera, pero eso ya nos garantiza unas emisiones relativamente bien controladas, pero a la vez, con esta certificación lo que buscamos es ser aún más eficientes, y para ello nos conectamos a una fuente de energía renovable, ya sea de origen solar o eólico. Eso, pues digamos que la mezcla entre estos dos aspectos nos garantiza un control de las emisiones de carbono muy significativo. Vamos a hablar un poquito de números, sobre todo a los ingenieros, creo que sí les gusta poner cifra en la conversación. Aquí vemos, por ejemplo, algunos datos en la tablita a mano izquierda,
de lo que serían perfiles laminados hechos con mineral de hierro iono alto. Efectivamente, unas emisiones importantes, 1,55 toneladas de carbono por tonelada de acero, la varilla para el concreto reforzado, prácticamente 2 toneladas, la chapa, ¿no? O la lámina, pues para los perfiles soldados, o los tubos, sí con emisiones importantes. Estas cifras me las tomé de la página de World Steel Association, la cual altamente recomendable. Y digamos que, pues, trabajando con chatarra, ya no estaríamos, para el caso de perfiles, no estaríamos hablando de 1,55, sino 0,57. Es una reducción muy importante. Y con el proceso ese que les acabo de enseñar, ¿no? Con una combinación de chatarra y energía renovable, esta cifra se reduce a tan solo 0,33. Entonces, pues, no se trata de un proceso altamente innovador, sino que una búsqueda por opciones a un buen manejo, ¿no? de los recursos que tenemos hoy en día. Y esta certificación, ustedes pues, la pueden manejar hoy por hoy, ya es algo concreto que podemos brindar, tal y como vemos aquí. Va asociada a lo que llamamos, ¿no? Eso va garantizado por un documento, la famosa Declaración Ambiental de Producto, tal y como ven por aquí, en la que justo vamos evaluando desde el punto de vista del manejo de la materia prima, ¿no? A lo que llamamos de etapa de producto. Ya esta cifra va al detalle, ¿no? Para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos que ameriten. Y bueno, un último alcance, ¿no? Una última consideración acerca del tema, pues como les comentaba, las emisiones de un proyecto de verificación suelen representar un 50%, ¿no? Digo, los materiales, los sistemas constructivos suelen representar un 50% de las emisiones de un edificio. Y estas emisiones, pues, no son tan complicadas, ¿no? Pues, de sacar los números. Básicamente, cogemos la cantidad de material, los kilos de concreto, de madera, de acero, lo que fuera, pues como vimos en el ejemplo que hizo Carles, y lo multiplicamos por esta grandeza que llamamos Global Warming Potential, pues unas matemáticas muy sencillas. Esta grandeza la podemos identificar, obtener desde los EPDs, las declaraciones ambientales de producto, y digamos que si queremos desmaterializar, descarbonizar, pues una muy buena opción es justo controlar el GWP, por ejemplo, con la certificación esta que acabamos de ver, y a la vez atacar la cantidad de material. Pues no hay de otra. Los diseñadores estructurales tienen que pensar en alternativas que pueden ser más eficientes. En otras palabras, cortar tonelaje, ¿no? Reducir el peso de las estructuras y pues al igual que X-Carbon, nosotros también podemos brindar algo, en este caso un acero de alta resistencia mecánica, pues le llamamos de High Strength ArcelorMittal Steel, y que básicamente digamos, con aceros de mayores prestaciones, con mayores niveles de tensión cedente, tal y como vemos en estas barritas en color naranja, vamos reduciendo el tamaño y por lo tanto el peso de los elementos estructurales y con ello a la vez reduciendo la huella de carbono, ¿no? Entonces, si combinamos el uso de un acero de mayor prestación, de mayor resistencia mecánica, con una materia prima con X-Carb, con bajas emisiones, podemos garantizar que nuestros elementos estructurales para la misma capacidad resistiva nos permiten entregar emisiones muy bajas, tal y como vemos en esta comparación. Así que, pues, termino por aquí. Más bien quisiera hacer un pantallazo muy rápido de lo que vamos haciendo dentro de ArcelorMittal. Vuelvo, insisto, es importante incrementar el uso de chatarra lo máximo posible. Ya nosotros sabemos que no es algo sencillo.
como les decía, hay falta de disponibilidad de materia prima, hay productos que técnicamente eso se vuelve algo complejo de lograr desde el punto de vista de producción siderúrgica. Seguiremos coexistiendo, pero tratemos de pensar en incrementar los usos de chatarra, pensar en alternativas como los procesos de reducción directa con hidrógeno, secuestro de carbono, todo lo que podamos para eficientar, ¿no?, nuestra materia prima y garantizar que pues, nuestras soluciones en acero efectivamente sean amigables, ¿no?, al medio ambiente. Bueno, gracias por esa visión que nos daba Silverio. Aprovecharía un poco, continuando lo que tú ponías sobre el papel, para preguntarle a Rigoberto, no sé si en vuestro contexto, o bien de empresa o bien de país, si estáis pues también teniendo en cuenta algún tipo de certificación que hayáis desarrollado, ya te digo, a nivel, no sé si quizá de vuestra empresa o a nivel de país, cómo estáis enfocando ese tema. Sí, digo, creo que el sector de la siderúrgica va pues, como que un poco alineado, ¿no? Muchos de los conceptos que nos mostraba Daniel creo que se han adoptado en diferentes empresas. Nosotros igual tenemos muy claro que, por ejemplo, buscar tener un 100% de reciclado de chatarra quizá es una meta muy complicada de alcanzar porque si bien los indicadores que presentaba Carlos pudieran ser muy alentadores de tener un 75% de reciclado de chatarra para la producción de acero, pues en otros países este porcentaje es diferente. Nosotros como empresa sí estamos alcanzando ese 70-30, 70% de producción de acero a través del reciclado de chatarra y el 30% a partir del mineral de hierro. Sin embargo, como veíamos, pues estos valores de emisiones en mineral de hierro son muy altos en comparación a la chatarra, y pues ahí es donde también tenemos que poner esfuerzos, ¿no? ¿Cómo controlar esta generación de CO2 en mineral de hierro? Buscando estas nuevas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, en nuestras plantas de altos hornos, pues tenemos o buscamos captar cerca del 92% de estos gases generados, como decía Daniel, para buscar reaprovecharlos en parte de nuestro proceso. Otra de las opciones, y se ha platicado acá en la empresa, que si bien estamos conscientes que tenemos que aportar en este tipo de reducciones, pues quizá hoy en día no hay tecnologías ya establecidas. Entonces, parte del plan de inversión que tenemos, pues es en apoyar y generar estas nuevas tecnologías. Podamos revisar si el tema del hidrógeno es viable. Quizá va a ser viable en algunas operaciones, en algunas tenemos que mantener el tema del gas natural, pero pues todo esto tenemos que irlo revisando, y sí existe un equipo de inversión en el cual se fijan metas y como lo plantean aquí en la empresa, ¿no? Vamos a fijarnos metas y de algún punto de vista metas reales. Nosotros buscamos estos indicadores a través del MAC, que es el Marginal Abatement Cost Curve, y lo que estamos monitoreando es en qué podemos aportar a contribuir a un mejor medio ambiente desde nuevas tecnologías, desde acciones quizá básicas como es apoyar y en estos espacios disponibles dentro de la empresa generar estas reforestaciones. Hoy en día el tema de reforestación, pues ya estamos alrededor de las 300,000 hectáreas en diferentes operaciones de la empresa, y un poco también adherirnos a todo este sistema regulatorio que nos rige acá en México, por ejemplo. O sea, si bien en algún tiempo estábamos muy enfocados a estas certificaciones en calidad, pues quizá ahora estas certificaciones ISO, pues ya nos llevan a una certificación de medio ambiente. Trabajar y aportar, contribuir para que el producto esté certificado en una ISO 14001, por ejemplo, que ya toda nuestra línea de productos está certificada así, y obviamente pues todo esto reflejarlo en las declaraciones ambientales de producto. ¿Por qué? Porque
en el sector de la construcción, pues estamos también migrando a ciertas certificaciones, una certificación LEED, por ejemplo. Entonces, nosotros como productores de acero, pues en el rubro de materiales, poder aportar y contribuir a que un proyecto que busque una certificación, pues logre la mayor puntuación, quizá una certificación platino, ¿con qué? Con el tema de materiales que nosotros también estamos buscando que sean de alguna manera sostenibles. Gracias, gracias Rigoberto. Veo, bueno, estamos un poco en el último ya tramo de la hora que teníamos destinada a este debate. Yo quizá os invitaría, para terminar, digamos, con notas positivas, si nos podéis pues hacer mención de algún caso de éxito donde veamos que esto puesto en práctica pues ha dado, bueno, resultados satisfactorios. Yo creo que sería la mejor manera de ir terminando el debate, cualquiera de los dos. De los tres. No, a ver, yo voy a hablar ahora como proyectista de estructuras, en donde, por ejemplo, aquí en España, que era muy reticente, se ha introducido de manera, no vamos a decir generalizada, pero sí es importante la utilización de perfiles clase 4, lo que sería los steel frame, por ejemplo, que era un campo absolutamente vedado en nuestro entorno, y después de la crisis de la construcción del 2008-2010 y después sobre todo de la COVID, hoy en día, por ejemplo, hay dos materiales que están resurgiendo. Una es la madera, que se está revalorizando mucho, y otra, por ejemplo, la construcción en steel frame, que utiliza chapas plegadas. Bueno, lo que no sería los aceros largos fundidos, sino a partir de la chapa plegada, que es un material muy liviano y que tiene gran recorrido. Esto como proyectista. Yo tengo una duda, porque por las lecturas que hemos ido haciendo, que es la producción del hidrógeno verde que llaman, si realmente esto va a tener futuro o no, está todavía en entredicho. Es un campo a explotar, a estudiar y veremos cómo transcurre, pero sería realmente una solución interesante, aunque todo lo halagüeño que parecía, los rendimientos todavía no son comparables. Yo lo dejo aquí y ahora mis colegas que nos ilustren. Eh, Rigoberto, ¿ve tú? Ok, bueno, tratando de contestar a la consulta de Carlas, bueno, con respecto al tema del hidrógeno, sí es algo que vamos evaluando, tenemos proyectos en marcha. eh, Ahí hay dos conceptos, ¿no? Lo que llaman de blue hydrogen o hidrógeno azul, hidrógeno verde. La diferencia es que el azul se logra a través de la extracción, ¿no? Se retira el hidrógeno del gas natural como un subproducto de los procesos que tenemos a lo largo de la producción del acero, ¿no? Es algo más barato, pero seguramente con emisiones que siguen siendo un poquito más altas, ¿no? Mientras que el hidrógeno verde es, tiene brutal eficiencia, pero el tema es que sigue muy costoso, ¿no? Por un tema de la energía eléctrica que se utiliza para lograrla, obtenerlo, ¿no? Electrólisis del agua no es algo menor, ¿no? Pero sí estamos en eso, hay proyectos en marcha y hay una tendencia general de que sí los precios pueden funcionar, ¿no? A futuro. Y hablando un poco de los cases de proyectos que, pues, en los cuales hemos estado trabajando de manera práctica, y vuelvo a compartir pantalla un poco para mostrarles, pues comentábamos sobre el tema de desmaterializar, ¿no? Si se acuerdan, las matemáticas muy sencillas, el carbono incorporado final de un proyecto tiene que ver con la cantidad de material y la huella de carbono intrínseca de cada material, ¿no? La grandeza Global Warming Potential. Entonces, hablando de cortar tonelaje, ya nosotros hemos hecho varios proyectos en los cuales hemos aplicado aceros de alta resistencia, ¿no? Por ejemplo,
Aquí les traje un edificio en República Dominicana en el cual las columnas se hicieron con grado 65 KSI o 450 megapascales, zona de altísima sismicidad, así que si se puede. Aquí tenemos un ejemplo en Bogotá, en Colombia, en México, pues quizás las principales construcciones el Paseo de la Reforma, estas sí llevan una cantidad importante de perfiles con esos aceros de mayores prestaciones, obras de infraestructura. Esta también es una refinería en México. En este caso fuimos un poquito más allá, ya no estamos hablando de 65 KSI, sino que 70 KSI. En todos estos casos sí obtuvimos una reducción del peso global de la estructura metálica, de la estructura de acero, y con ello obviamente vamos reduciendo las emisiones de carbón. Hay casos de aplicación en mercados un poco más maduros, como Canadá y Estados Unidos, que pues suelen tener rascacielos pues a menudo, ¿no? Y está también ya, pues tenemos algunos casos incluso en que ya vamos aplicando el grado 80 KSI, es decir, 550 megapascales, y todo esto con el objeto de reducir tonelaje, eficientar las estructuras y a la vez reducir la huella de carbono. Y más específicamente sobre el tema XCarb, ¿no? La certificación esta con emisiones muy bajitas. Les traje algunos ejemplos. Este es algo bastante novedoso, vamos arrancando, pero ya cosechando algunos casos interesantes, como por ejemplo la venta de un sistema de fachada para un hotel en Guayaquil, en Ecuador. A propósito, ha sido el primer proyecto con esta certificación en América Latina. Aquí vemos pues un distribuidor, un centro de servicio en los Países Bajos que ya van experimentando y tratando de tener algo en inventario, pues en bobinas de acero prepintado con esta certificación. Y pues acabamos de vender un paquete muy interesante para una obra en Malasia, pues más o menos 900 toneladas. En este caso sí perfiles laminados, perfiles rolados, ¿ya? Hechos con chatarra y energía renovable, ¿ya? Esos son los casos más icónicos que tenemos a la fecha. Bueno, pues muchas gracias. Pues te cedo la palabra, Rigoberto, si nos quieres comentar tú también por vuestra parte, bueno, pues temas recientes o de los que, digamos, estéis contentos y nos gustaría conocer. Sí, sí, yo creo que igual ahorita comentaba Daniel, ¿no? En el tema de innovación de estos aceros de alta resistencia, creo que es un área importante que se está desarrollando. Nosotros de igual manera hemos trabajado en ese sentido, pero ahorita me gustaría más comentarles sobre el tema de los coproductos o residuos que se generan en nuestro proceso de fabricación de acero para abonar un poco a este concepto de economía circular. Y nosotros estamos buscando esos nichos de mercado para lo que es la escoria. La escoria, que es el residuo en el proceso de fundición de la chatarra. Lo que estamos haciendo ahora es generar estos modelos de negocio en el cual pues toda la escoria generada en nuestras plantas, sobre todo en México, puedan ser ocupadas para los proyectos, como comentaba Carlos, tanto de vialidades, para terracerías, para asfaltos, y creo que hemos tenido una buena respuesta por parte del sector de la construcción. Y acá lo que estamos nosotros también trabajando es, por un lado, buscando estas nuevas aplicaciones de los productos, pero tenemos una contraparte que es el tema normativo, el proceso regulatorio en la construcción, sobre todo aquí en México. Entonces, por ejemplo, el caso de la escoria, pues hasta hace algunos años no estaba del todo especificada en los reglamentos de construcción de vialidades. Tenemos que estar muy de la mano con los institutos regulatorios para pues que estas propuestas que nosotros hacemos sean aceptadas y sean incluidas en las normas. Entonces, parte de los casos que estamos trabajando y de igual manera un poco con el tema de los aceros de alta resistencia.
En México tenemos el tema sísmico y pues los procesos experimentales para definir un material, si es viable o no para determinadas condiciones de construcción. Un edificio alto, una nave industrial, pues son condiciones diferentes. Entonces, el tema regulatorio nos pide muchos procesos experimentales para garantizar que estos aceros de alta resistencia tengan un buen comportamiento ante un evento, en este caso sísmico. Entonces, creo que parte de lo que también nosotros estamos buscando, si bien estamos trabajando como sector mucho hacia adentro de nuestra empresa, en abonar hacia productos más sostenibles, también tener esta relación con nuestro entorno en tema regulatorio, en tema de certificaciones, para que finalmente el producto que nosotros ofrecemos al mercado, pues cumpla con todas las expectativas del modelo de negocio, ¿no? ¿Y estáis establecidos como lobby en México o no? Uy, aquí. Uy, te hemos Ah, perdido ahora. perdón, sí, perdón, no, el contexto lobby, ¿me lo puedes clarificar Sí, un poco? bueno, precisamente para influir en los que han de hacer en los estándares normativos, es decir, el quien tiene interés que el estándar normativo os acepte es la industria. Entonces, la presión que hay que hacer sobre la administración para que lo acepte, bueno, esto es lo que entendemos como papel de grupo de presión o de lobby, pero que en este caso va en beneficio de la sociedad o de la construcción o de la producción de acero, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Digo, nosotros acá en México existe un organismo regulatorio para todas las industrias del acero, que es Canacero, y ahí Ujú. concentramos todas nuestras aportaciones, tanto de innovación, de mejoras del producto, y a través de Canacero es como tenemos esta vinculación con los órganos regulatorios del sector de la construcción. Entonces, todo esto, pues, es lo que nosotros generamos de manera interna, lo exponemos en Canacero y ya se busca el foro para las instituciones regulatorias. Ujú. Pero sí, es parte del esfuerzo también. Bueno, estamos ya prácticamente al final. No querría que quedara fuera de una consulta que nos ha llegado. Bueno, ahora veo que llega otra, pero bueno, la primera que llegó. Nos piden vuestra opinión sobre los aceros con grafeno. Para uso estructural, sí, no, y también en el contexto que estamos hablando de bajas emisiones de carbono, ¿qué nos podéis decir del acero con grafeno? Cualquiera Creo que de por los ahí le tres. contesté a mi paisano Gustavo, un Ah, fuerte abrazo. Sí, lo vamos evaluando a nivel de I+D, de investigación y desarrollo, pero creo que la cosa va ah, todavía muy incipiente, ¿no? No tenemos ningún resultado, ninguna aplicación, o al menos yo no he escuchado hablar de algún proyecto o caso en concreto que vayamos ensayando, ni mucho menos. Entonces, ajá. sí es algo que tenemos en el radar, pero va para largo. Yo te contesto desde la academia porque voy mirando los papers que se publican sobre las diferentes cuestiones y realmente hay muy poca información todavía sobre esta cuestión. Hay muy poca información. Por el Sí, grafeno, yo creo que el mercado también cuida mucho el tema de resistencia, ¿no? O sea, qué tan resistente queremos lograr un acero y qué tanto vamos a modificar sus otras propiedades, ¿no? Ductilidad, Exacto. deformabilidad. Entonces, creo que en ese sentido, por eso vamos un poco lentos. Ujú. sí, yo tengo, añado una preocupación mía porque cuando Daniel nos explicaba la estrategia de Arcelor, que es la misma que está utilizando en Europa, se va tendiendo cada vez más a aceros de mayor límite elástico. Aquí en España todavía estamos en el 275 y ya cada vez más están presionando, incluso los programas gratuitos que lanzan ya no lo contemplan y ya están en el 355, pero a mí desde el punto de vista del cálculo estructural siempre tengo la misma duda. Cuando se trata de límite elástico,
entiendo que un mejor material reduzca peso, pero cuando hemos de hablar de inercia, ahí la tensión tiene poco que ver. Entonces hay veces que necesitas inercia y no tensión. Entonces no necesariamente el aumento de tensión te va a reducir en una estructura la utilización de determinados elementos. Esta siempre ha sido mi duda. Clarísimo, maestro. Efectivamente, si hablamos de elementos de piso, por ejemplo, ¿no? Pues, normalmente los criterios de diseño, ¿no? Gobiernan temas como flecha, vibraciones excesivas y demás. Pero ya como baseline, creería yo que un 345, un grado 50 KSI ya funciona bastante mejor, incluso comparando con el 275. Pero elementos que sí funcionan, están sometidos a cargas axiales importantes, como columnas netamente gravitatorias, elementos de cerchas, reticulados, pues hay mucho Sí, espacio ahí para sí. jugar con mayores FIE, ¿no? Sí. Y es más, incluso para aplicaciones en sistemas resistentes a sismo, ¿no? Les acaba de mostrar un proyecto de 8 plantas, no es algo muy alto, pero en Santiago de los Caballeros, una zona de altísima sismicidad, y las columnas sí llevan un FIE 450 megapascal, no tanto por un tema de incremento de la resistencia de la capacidad axial, pero hay algunos criterios sísmicos específicos que sí se vuelven más sencillos de cumplir con más FIE. Por ejemplo, en estos sistemas tipo Special Moment Frames, ¿no? Marcos a momento del tipo especial, está el famoso criterio columna fuerte, viga débil, ¿no? O sea, incrementar la resistencia de la columna para que garanticemos que el elemento que incursione en el rango elástico, perdón, sea la viga, ¿no? Entonces hace mucho sentido, incluso cuando necesitamos rigidez. Pues hay que mirar caso a caso, pero hay muchas oportunidades. Seguro, seguro. Muchas Bueno, gracias por la respuesta. bueno, no nos queda más remedio que poner punto final. Hemos ya completado este viaje de una hora que, bueno, realmente nos ha permitido ahondar sobre la descarbonización del acero y ya hacia el final, derivando hacia temas que, bueno, siempre despiertan interés cuando se reúnen pues personas realmente expertas en esta área. Bueno, Daniel representando a Arcelor, Rigoberto en nombre de Gerdau Corsa, Carla Romea es el director académico del máster en estructuras metálicas y mixtas de Cigurat y bueno, y en mi nombre, Albert Marull, bueno, responsable de relaciones institucionales en Cigurat. Agradeceros muchísimo a los tres el que hayáis estado aquí, a todos los asistentes, bueno, el interés que han tenido en seguir esta presentación, este debate y bueno, nos seguiremos viendo, eso espero, en próximas reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Un saludo a todos. Saludos. Saludos.